Hola, mi nombre es Mariana Álvarez, de segundo C, estudiante del CBT Juan Gutenberg Ecatepec. El video que van a ver a continuación más que nada es para informar y sobre todo mantener una sana conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y si los medios de comunicación nos están diciendo la verdad o nos están ocultando algo. Bien, para empezar, ¿qué es el famoso COVID-19? Regresemos un poco atrás. En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China, el cual, según más tarde, algunos reporteros afirmaron llegó a afectar a más de 60 personas el 20 de ese mismo mes. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el 29 de diciembre un hospital en Wuhan admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital reportó esto al CDC, cuyo equipo de la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado, y el 30 de diciembre las autoridades de salud de Wuhan reportaron los casos, lo que hizo que enviaran a expertos para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio, y el 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan reportó a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía, de causa desconocida, habiendo 7 en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado, y para el 1 de enero, el mercado había sido completamente cerrado, y se había descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe aviaria u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por el virus. El 7 de enero de 2020, los científicos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad y realizaron la secuenciación del genoma. Esta secuenciación estuvo disponible para la OMS el 12 de enero de 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. El 12 de enero de 2020, las autoridades chinas habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas entre 8 de diciembre de 2019 y 2 de enero de 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. Años atrás y de igual manera había ocurrido algo parecido con el SARS. Pero, ¿y qué es? El síndrome respiratorio agudo grave es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, llamado coronavirus asociado al SARS. La primera vez que se informó sobre él fue en Asia en febrero de 2003. A los pocos meses la enfermedad se propagó en más de docenas de países, en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, antes de que se pudiera contener el brote global de 2003. Según la Organización Mundial de la Salud, un total de 8.098 personas en todo el mundo se enfermaron del SARS durante el brote de 2003. De esta cifra, 774 personas murieron. En los Estados Unidos, solo 8 personas resultaron infectadas por este virus, según la confirmación hecha en laboratorios. Todas esas personas habían viajado a otros países del mundo, donde había la presencia del SARS, lo que causó que esto se propagara a otros lugares. Ok, ahora sí que ya están un poco más informados, volvemos al tema del virus. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, la ciudad dejó de reportar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se habían reportado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. Como podemos ver, esto se estaba propagando demasiado rápido. Todo gracias a una sopa de murciélago que ni siquiera me comí yo. Bueno, ya. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Sí, internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esta fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se reportaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial, el 26 de marzo de 2020.
Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico demasiado preocupante y el miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. ¿A qué me refiero con esto? En varios lugares los habitantes han entrado a una preocupación mayor por la pandemia y el aislamiento, lo que ha hecho que lleguen a comprar de más, por ejemplo, y lo que más se menciona es el papel de baño, seguido de alcohol, gel antibacterial, cubrebocas, garetas, guantes y algunos desinfectantes. Seguido de ahí entra la comida, cosas de aseo personal, entre otras. ¿Y cómo se sabe que esto es verdad? Bueno, algunas personas, ya sea bloggers, influencers o simplemente personas que lo viven del día, han documentado que en ciertos lugares, ya sea centros comerciales, tiendas o plazas, está pasando. El papel y todo lo antes mencionado está siendo escaso. Aclaro y antes de que se molesten, solo en ciertos lugares. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus e incidentes de xenofobia y racismo contra los ciudadanos chinos y de otros países del este y sudoeste asiático. ¿Cómo es que se transmite? Las rutas de transmisión de persona a persona incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas liberadas a través de tos, estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con superficies contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la saliva y posiblemente por la ruta fecal oral. Un estudio de 2.143 niños sugiere que este grupo de la población puede ser un factor crítico en la rápida propagación de la enfermedad. A fecha de 26 de marzo de 2020 no hay ninguna evidencia de transmisión vertical de COVID de madre a bebé en el embarazo. De animal a persona. El primer caso registrado de un animal con COVID-19 se dio en Hong Kong, donde un perro pomerania dio positivo débil a 3 pruebas realizadas entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 2020. Las autoridades dijeron que el perro mostró un bajo nivel de infección sin síntomas y aseguraron que probablemente se trató de un caso de infección persona a animal por parte de su dueño, quien tenía COVID-19. A este le siguió el de un gato en Bélgica, con signos de enfermedad respiratoria y digestiva a finales de marzo, cuyo dueño también tenía COVID-19. Posteriormente, el 5 de abril, se confirmó el caso de una tigresa malaya de nombre Nadia en el zoológico de Nueva York, Estados Unidos, que presentaba síntomas desde finales de marzo hasta abril. Junto a Nadia presentaron los mismos síntomas su hermano, un tigre amur y 3 leones africanos. La infección se transmitió por un trabajador asintomático del zoológico, y aunque es muy poco probable el contagio o muy raro, no debemos descartar la posibilidad de mascotas y o animales domésticos. ¿Cuáles son los países contagiados? Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía son en este orden los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados. Y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. Los 7 países han adelantado a China, el epicentro original de la epidemia. Tan solo en Estados Unidos se han confirmado más de 870.000 casos de COVID-19. Es el país más afectado y con mayor número de muertes contabilizadas, más de 50.000. España, con más de 219.000 casos, es el segundo país con más contagiados, seguido de Italia, con más de 192.000. Tras ellos se sitúan Alemania, con más de 153.000, Reino Unido, con más de 143.000, Francia, con más de 122.000, y Turquía, que ha sido el último en superar la barrera de los 100.000 y que ya roza los 105.000 afectados. Millones de ciudadanos en todo el mundo viven confinados, mientras miles de vuelos en todo el mundo han sido cancelados y los negocios y la economía mundial global se paralizan, salvo las actividades consideradas esenciales. Mientras los países de Europa empiezan a pensar en la desescalada económica, aunque a ritmos diferentes y sin un criterio común en los países socios de la Unión Europea, el foco de la pandemia de coronavirus empieza a desplazarse al continente americano. Italia fue el foco del brote en Europa cuando empezó a detectar casos en la última semana de febrero, y es el segundo país del mundo con más víctimas mortales con coronavirus. El gobierno italiano ha cerrado escuelas y todos los comerciales excepto farmacias y tiendas de alimentación y ha prohibido entrar y salir del país. ¿Cómo se previene el contagio de COVID-19? Simple, fácil y sencillo, quedándote en casa. Ok, me alteré. Bueno,
Para evitar la propagación del COVID-19, lávese las manos con frecuencia, use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, gel antibacterial. Manténganse a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. Cualquiera. No se toque los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Por favor, hágalo. Quédese en casa si se siente mal. Si tiene fiebre y la dificultad para respirar, solicite atención médica. Siga las instrucciones de su organismo sanitario local. Evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica. ¿Qué debemos hacer si presentamos síntomas? Si presentas síntomas, pero no has viajado recientemente a una zona de contagio o no has estado en contacto con un enfermo, acude a una consulta normal. Si presentas síntomas y has viajado a una de las zonas de infección o has estado en contacto directo con un enfermo, lo primero que hay que hacer es aislarse. Esto quiere decir que usar cubrebocas, desinfectar lugares donde no ha estado o donde debe estar y evitar lugares transcurridos y evitar contacto con niños y adultos mayores. Después de esto es necesario que acudas a un centro de salud. Actualmente las clínicas del IMSS, ISSSTE o INSABI ya cuentan con los protocolos para vigilar, diagnosticar y atender pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus. En los centros de salud, el médico inicia el procedimiento de identificación, estudio y se valora cuál es el procedimiento a seguir. Si no presentas síntomas, pero has estado a menos de 2 metros de una persona contagiada, tendrás que aislarte y mantener una cuarentena en casa de 14 días. Si presentas síntomas en este periodo, acude a su centro de salud. Ante cualquier duda se puede llamar al 800 0044 800. Repito, 800 0044 800, donde te atenderá personal de la Dirección General de Epidemiología. Bueno, y se preguntarán, ¿y esto de qué me ayuda o qué? La verdad, como dije al principio del video, es más que nada para crear una conciencia y evitar más contagios de los que ya existen. Tan solo en el Estado de México, donde los mexicanos se creen inmunes a dicho virus, ya contamos con 1.593 contagios. Y eso que solo es el Estado, porque en México son 11.633. Sí lo sé, existen personas que llegaron a recuperarse, al menos 2.627 de ellas, pero ¿y las demás? Solo en serio, pero en serio quédate en casa. Realiza alguna actividad, haz algún ejercicio, haz un postre, practica algún deporte que te falle. Existen demasiadas cosas para hacer dentro de casa. Y también sé que existe la necesidad de salir para comprar víveres, para trabajar o cosas de ese estilo. Solo en esos casos no queda de otra, pero solo si es realmente necesario salir de tu hogar. Pero si no lo es, quédate en casa.